Os recuerdo que la función logaritmo no admite números que sean negativos, con lo cual no está definido en esta parte porque no puede tomar números negativos. Además, teníamos siempre que el logaritmo de un número era igual a 0, ¿vale? Si ese número era un 1. El logaritmo de 1 es siempre 0. Y entonces cortaba en el eje de las x en x igual a 1. Y daba igual la base. Pero en este caso, igual que definíamos las funciones exponenciales para a mayor que 1 y a entre 0 y 1, vamos a definir los logaritmos así porque son las inversas de las exponenciales. Entonces, cuando nos vamos aproximando a 0, el logaritmo no está definido, tiene una asíntota. Y la asíntota es cuando no hay x, y cuando no hay x es x igual a 0, que es lo mismo que no podemos tocar el eje de las y. Es una función creciente. Y aunque os parezca similar a y igual la raíz de x, ¿vale? El logaritmo va más despacio que cualquier potencia, en particular que x elevado a un medio, que es la raíz de x. Crece más despacio que cualquier potencia de x. En particular, la raíz de x, es decir, que si tuviéramos aquí la raíz de x, que es así, ¿sí? Ay. Llegado a cierto punto, no ocurriría algo así, porque eso significaría que la raíz de x crecería más despacio a infinito, sino que está siempre por encima. ¿Vale? Eso es lo que ocurriría. Y cualquier potencia, cualquier raíz de x crece más deprisa que el logaritmo. No tiene máximos ni mínimos, porque para tener un máximo o un mínimo tiene que crecer por un lado y decrecer por el otro, siempre es creciente. Y el único punto de corte con el eje x es ese, ¿vale? Ahora, si tenemos que a está entre 0 y 1, el comportamiento es distinto. En este caso,
en este caso, sigue cortando aquí, porque es el único punto de corte para todos. Da igual lo que valga A. Pero va a más infinito cuando se acerca al 0 y decrece a menos infinito cuando se acerca x a infinito, ¿vale? Es decreciente. Con el único punto de corte aquí, en x igual a 1, y tiene una asíntota en el mismo eje, pero al revés. Bueno, y eso es todo lo que tenéis que saber del logaritmo. Como ya os dije, que no me tuvisteis muy en cuenta, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces, si esta es y igual a x, ¿vale? Os dije que la exponencial, la voy a dibujar en morado, era una función muy rápida, ¿os acordáis? Que no estaba definida, bueno, que estaba definida en todos los puntos, ¿no? Pero que cuando la x era muy chiquitita, negativa, iba a 0. Y os lo demostré con la calculadora, ¿no? Entonces era algo así, aquí cortaba, ¿vale? Que era cuando a elevado a 0 era igual a 1, ¿no? En el eje de la axis. Y hacía algo así. Crecía muy deprisa, ¿verdad? Pues fijaros, ¿qué es lo que ocurre con el logaritmo? Con el logaritmo lo que ocurre es que el punto que antes era la y se convierte en x. Entonces, este punto de aquí que tenemos se va a convertir en este. ¿Le veis? Que el que estaba en el eje y pasa a ser el eje x. Y tiene que ser igual que esta, de tal manera que cuando la doblo por la y, o sea, por la y igual a x, cuando le doblo por esa línea negra que he puesto ahí, se juntan, ¿no? Por eso, por aquí va a menos infinito y por ahí tira para allá, que lo dibujé muy mal el otro día, ¿lo veis? Al doblar justo por esa línea coincide. Esta de aquí es el logaritmo en base a de x cuando a es mayor que 1, ¿eh? Que si no es distinta. Y esta de aquí es a elevado a x cuando a es mayor que 1. Son inversas. Que ya hablaremos más de lo que significa ser inverso cuando veamos la composición. Bueno, pues voy a hablar del coseno de x. ¿Os acordáis lo que era el coseno de un número o de un ángulo? Pues te daba un valor entre 0 y 1, ¿no? Entonces, para cada x, y aquí no lo voy a acotar, es decir, para cada x ya lo meto cualquier tipo de ángulo, aunque dé vueltas y vueltas me va a dar igual. Es decir, para cada x perteneciente a los reales, eso siempre está entre menos 1 y 1. El valor mínimo que puede tomar el coseno es menos 1 y el valor máximo es 1.
Esto ya lo vimos por la que se llamaba la propiedad fundamental de trigonometría. Si cogéis y tenéis ahí un círculo, ¿verdad? El coseno valía 1 en 0 o 2pi o 4pi, 6pi, en todas esas cosas, y valía menos 1 en los impares, ¿no? En pi, en menos 3pi, en menos 5pi, es decir, aquí, ¿vale? Y luego, entre medias, pues tomaba todos los valores que podrían ser pues números reales con comas, o sea, con decimales. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es la imagen. La imagen, los números en los que puedo variar en la i están entre el menos 1 y 1. ¿Cómo se pone eso en una gráfica? Pues se pone así, mirad. Aquí pones el 1 y aquí pones el menos 1. Y entonces significa que tú no vas a estar nunca ni por arriba ni por abajo. Es decir, aquí no hay nada en la gráfica y aquí no hay nada. Esto significa que la gráfica está acotada. ¿Entendido? La gráfica está acotada ahí por el 1 y el menos 1. Tienes dos líneas que la acotan y no te vas a pasar de ahí, ¿vale? Ahora vamos a empezar. En 0, si yo le meto a coseno un 0, ¿qué me da? 1, ¿no? ¿Lo veis? Así que en valor de coseno en 0 es 1. El valor de coseno en, por ejemplo, pi sextos, que era 30 grados, ¿vale? ¿Cuánto era? ¿Os acordáis? Era el grande, era la raíz de 3 entre 2. El coseno de pi cuartos, ¿cuánto era? Tampoco lo sabéis. Raíz de 2 partido de 2. Mira que os dije que lo aprendierais, nada, nada. Y el coseno, todo va a volver a vosotros. Os va a escupir lo que no os habéis aprendido en primero de bachillerato, se os va a escupir en la cara triplicado por 5. Si es que... Y el coseno de pi tercios era igual a 1/2. Fijaros, la raíz de 3 partido por 2, creo que era 1,7, ¿no? O algo así. La raíz de 2 partido por 2 era 1,4 partido por 2, que era 0,7, no me acuerdo. Tenéis que mirarlo, no me acuerdo. Pues lo miráis en la calculadora cuánto era. Pi sextos 30, pi cuartos 45 y pi tercios 60. Y ya andamos con pi. El que no haya visto lo de pi en números pi, que empiece a mirar en primero de bachillerato, porque hay que saberse cómo funcionan los ángulos con una medida en radianes, no en grados, porque aquí se va a hablar de grados. Y no de radianes o de radianes unos grados, y tenéis que saber las conversiones. Total. Que cuando le meto el 0 valgo 1. Cuando le meto el pi sextos, que es 30, ¿vale? Valgo la raíz de 3 partido de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el eje de las x, en vez de en 1, 2 y 3, como estamos acostumbrados, en múltiplos de pi. Por ejemplo, voy a poner aquí pi y voy a poner aquí 2pi, ¿no? Y voy a poner aquí 3pi
Y voy a poner aquí menos pi, voy a poner aquí menos 2pi y voy a poner aquí menos 3pi. ¿Por qué no? Entonces, pi sextos quedaría, pues, por algún lado por aquí, entre el 0 radianes y el pi radianes, y valdría raíz de 3 partido de 2, que estaría por aquí, que me da igual. Y os cuento por qué. La curva de coseno es una curva muy bonita que es como redondita en parte, ¿vale? Entonces no me voy a preocupar de cómo se ve entre medias porque me va a costar mucho poner todos esos valores si no tengo una calculadora. Entonces voy a mirar lo que ocurre cuando vale pi. ¿Os acordáis de lo que valía pi? El coseno, menos 1, acabo de decirlo, ¿no? O sea que haría algo así, o pues pasando por este valor y por este otro, y luego cuando llega a 3 pi medios, espérate que me he confundido, en pi ¿cuánto vale? Hemos dicho menos 1, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces aquí hay un 0. ¿Os acordáis que 0 qué anula al coseno? El pi medios, ¿no? ¿El coseno de pi medios cuánto es? El coseno de 90. El coseno de 90 es cuando está aquí, ¿no? Eso es 0. Así que pasa por 0 y luego va a menos 1, ¿no? Es así. Pasa por 0 y luego va a menos 1. Vale, hace así. Cuando estaba por aquí, ¿lo veis? Seguía negativo. Y seguía negativo hasta que subía a 0 otra vez. En este, aquí vale 0, que está justo a la mitad. Porque es 3 pi medios, ¿verdad? Ahí valía 0 otra vez. Con lo cual subía a 0 y en 2 pi me volvía a valer 1, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí se repite. Coges el medio y bajas. Coges en 3 pi y he dicho que los impares es negativo. Aquí habrá un medio y subirá. Y seguirá así infinitamente. Por aquí lo mismo. Aquí llegas a la mitad y en la mitad justo se anula porque es lo que corresponde a estos ejes. Los medios es lo que corresponde a esos ejes. Después en menos pi valía menos 1. Claro, lo he puesto aquí. Aquí. Sí. Luego, por aquí en 2 pi subiría 1 otra vez. Bajaría hasta que llegara al menos 3 pi, que es impar, ¿vale? Es así lo que se llama sinusoidal. Lo vais a ver también en física cuando veáis las ondas. Entonces, es así siempre. Y la del seno también. Lo que hay que recordar es, para el coseno, que en 0 vale 1, para saber dónde empezar, ¿sí? Y que en pi vale menos 1. Es decir, en los múltiplos pares vale 1 y en los múltiplos impares vale menos 1. Y esto lo escribíamos de la siguiente manera. Cuando yo alimento al coseno con múltiplos pares de pi, me da 1. Significa que es 2pi por k con k que pertenezca a los enteros. Es decir, 0, 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. ¿Os acordáis?
el coseno de 2k más 1 por pi es igual a menos 1, con k perteneciente a los enteros. Fijaros que si tú metes ahí un valor, te da un número impar siempre. Si tú metes el 2, que te da 2 por 2 más 1, que es 5. Si metes el 3, que te da otro impar, ¿no? O sea, que el coseno tiene infinitos máximos. Estos máximos se alcanzan en x igual a 2k pi con k perteneciente a z, porque el valor máximo que puedo alcanzar, ¿dónde está? Aquí, 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 y habrá infinitos, ¿no? Acordaros que haya infinitos significa que tú vas dando vueltas a la circunferencia una y otra vez. Pues sí, pues va dando vueltas a la circunferencia y esto se hace así, ¿vale? Igual hay infinitos mínimos que se alcanzan en lo que he escrito anteriormente. El valor de coseno en estos máximos es 1. Es decir, el máximo es 2k pi y coseno de 2k pi o 2k pi 1. ¿Vale? Acordaros de la jerga. Si alcanza un máximo en, el máximo vale tanto y el máximo es una coordenada. ¿Vale? Y el mínimo los mínimos son 2k más 1 por pi, múltiplos impares de pi, y coseno de 2k más 1 pi, que es igual a múltiplos impares menos 1. ¿Vale? Y ahí también infinitos. ¿Veis que esta gráfica se repite? Mirad. Mirad, aquí, esto de aquí, esto que he puesto aquí, ¿lo veis? Lo verde. ¿Qué es lo que pasa con lo verde? Que se va repitiendo infinitamente, ¿no? Si yo os hubiera dado el coseno y solamente os hubiera dicho esto, vosotros intuitivamente hubierais bajado para abajo, ¿no? Y hubierais seguido, ¿no? Y por el otro lado también. Es decir, que con saber la información de 0 a 2pi, lo sabes todo, ¿entendéis? Porque vas para un lado haciendo lo mismo y vas para el otro haciendo lo mismo, ¿no? Si sabemos lo que ocurre de 0 a 2pi, sabemos lo que ocurre en todos los reales. ¿Comprendido?
simplemente copiando la gráfica a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, a la derecha. Otra cosa que sabemos es lo siguiente. Como el coseno de x es igual al coseno de menos x, es decir, si tú pones el coseno de 2pi, te da igual que el coseno de menos 2pi. ¿Sí? Si sabes lo que pasa en los positivos, vas a saber lo que pasa en los negativos. ¿A que sí? ¿Esto qué quiere decir en la gráfica? Si yo sé lo que pasa de ahí para allá, voy a saber lo que pasa de aquí para allá. Porque si doblo por ella, la gráfica se repite. Estas dos cosas se generalizan a otras funciones. Hay funciones que con saber lo que pasa en un intervalito pequeño ya lo sabes todo. Y hay funciones que si doblas por el eje y son iguales a la derecha que a la izquierda. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es definiros esto para cualquier tipo de función. Que se repita, dado un intervalo, se llama periódico. Funciones periódicas. Son funciones que verifican que si tú tienes que en x, ¿sabes el valor? Esto va a ser igual a f de x más t, donde t es la longitud del intervalo inicial. Por ejemplo, en el coseno era 2pi. Cada 2pi obtenemos la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenéis esta función. Aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, ¿sí? Y aquí vale 1, y aquí vale 2, no necesito más, ¿sí? Y os digo, sabiendo que esta función es así, no está definida en 1, ¿no? Dibuja el resto de la función sabiendo que es periódica de periodo 1. ¿Vale? El periodo es una unidad. Esto significa que este es el intervalo de repetición. Del 0 al 1 pasan unas cosas, del 1 al 2 pasan otras, que son las mismas que lo que pasa en 0, 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que en el 1 se va a volver a repetir, ¿entendéis? Es decir, con esto que pasa aquí, ya tengo toda la información que va a pasar en los siguientes intervalos. Es como si yo tuviera que trasladar esa gráfica al 1 y 2. Es decir, que en el 1 va a subir hasta arriba del todo y en el 2 no va a estar definida. Y ya tengo la primera parte de esa gráfica, ¿no? ¿Qué va a pasar del 2 al 3? Pues lo mismo. ¿Y qué va a pasar del 3 al 4? Pues lo mismo, ¿no? Se va a repetir así infinitamente. Es periódica. Con saber lo que te ocurre en la franja verde, ya lo sabes todo, que es lo que le pasa al coseno. Pero el coseno tiene un intervalo de 2pi. No de 1, es 2pi. Cada 2pi se repite, ¿vale? Eso es lo que quiere decir periódico. ¿Y en ese caso se dibujaría una línea hacia abajo o se deja hacer? ¿Cómo una línea hacia abajo? La metería así En esa, sí, digamos, la pones otra línea, como para que se una la línea de arriba. o da igual. ¿Otra línea? Es que no entiendo lo de otra línea hacia abajo. No basta. Ya está definida totalmente. Queda así. Perfecto. Sigue hasta el infinito, del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al tal, y se queda así. ¿No? De hecho, tú vendrías para acá también. ¿Vale? Por ejemplo, este sería el 1, ¿no? Este sería el 2, este sería el 3, y entonces lo que harías sería eso, ¿no? Es como si la trasladaras exactamente, no le cambias de dirección ni nada. Eso es lo que significa periódico. Que en cada intervalo, pues eso. ¿Veis? Bueno, pues eso es periódico. Y lo otro que iba a decir es función par. A cada x que le metas, te coincide con el de menos x. Por ejemplo, si tú tienes esta, que es x al cuadrado, te lo verifica. ¿Por qué? Tú coge y mete f de menos x. ¿Qué te queda ahí? Menos x al cuadrado. Pero todos sabemos que da igual que sea positivo que negativo, que te queda lo mismo, ¿no? O sea, que no ve los signos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Pues si tienes aquí este va a tener el mismo valor, ¿no? Aquí está el 1 y aquí está el 1, ¿no? Y todo vale 1. El 2 con el menos 2, el 3 con el tal, ¿no? Eso es lo que significa ser simétrica con respecto al eje Y. Ahora, esto significa que sea par. Par. Si yo te digo que no ocurre eso, sino que ocurre esto otro, que cuando le pones a f de x te da el opuesto de lo que le pondrías con un número negativo, ¿vale? Eso es impar. ¿Y qué significa que sea impar? La imparidad de una función es un poco más complicada de dibujar porque es simétrico respecto al origen, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa al seno? Mirad, esta. Si yo tengo, este es el origen,
Con lo cual, si tengo una función así, ¿vale? Su impar es esa. ¿Cómo se ve que una función es impar? La reflejas aquí y luego la unirías con esa, ¿vale? En la otra era más fácil, ¿no? En la otra no había que hacer dos cosas para ver que era la misma. Doblabas y ya estaba, ¿no? En esta tendrías que reflejarla para que subiera arriba y doblarla por el eje Y. Habría que hacer dos cosas, ¿no? Para que coincidieran, ¿lo veis? Imaginaros, lo vuelvo a repetir, imaginaros que queréis a partir de esta conseguir la otra, ¿no? Pues ¿qué haríais? La reflejarías como un espejo. Entonces te subiría aquí, ¿no? ¿Y ahora qué harías? La doblarías por el eje Y. Tendríais que hacer dos cosas para que coincidiera. Sin embargo, en la otra solo tenéis que hacer una, que es doblar, ¿no? Bueno, pues el seno es impar. Cuando hacéis el seno, que va a ser un ejercicio para vosotros, ¿vale? ¿Cuál es el ejercicio? Escribirme dónde alcanza máximos y mínimos, ¿vale? ¿Y cuál es el periodo, que sigue siendo 2pi? Igual que en la otra, ya os he dicho que son exactamente iguales, el seno está entre el 1 y el menos 1. Tenéis aquí el menos 1 y tenéis aquí el 1, ¿vale? Y la diferencia es, ¿cuánto vale el seno de 0? 0, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de 0? Es 0. El seno de pi medios, ¿cuánto valía? 1, ¿no? El seno de pi, ¿cuánto valía? 0 otra vez, ¿no? El de 3 pi medios, cuando estás aquí, ¿cuánto vale? Menos 1. Y luego, cuando estás en 2pi, ¿qué vuelve a ser? 0, ¿no? O sea que sería algo así. Y luego sube. Y eso se va repitiendo tanto a la derecha como a la izquierda, ¿vale? Pero al ser impar, no tenéis que ocurre esto, como en la otra, porque eso sería doblar y que coincidieran. Sería así. ¡Ay! ¿Qué he hecho, Dios mío? Nada, no atendáis, que va a ir muy bien. Sería así, ¿no? Y seguiría. El ejercicio es que la dibujéis bien. Dibujar bien el seno y el coseno, decir dónde tiene los máximos y los mínimos, como he hecho yo con la otra. Hasta que lo entendáis. La tangente de X, que era seno partido de coseno. La tangente de X se caracteriza por ser impar y tiene periodo pi, no 2pi. Tiene periodo pi, no 2pi. El seno y el coseno 2pi, es decir, necesitas un intervalo de grande de 2pi para tenerla toda, pero esta es pi. No está definida en coseno de x igual a 0, es decir, en x igual a pi medios por
K. Con K que pertenece a Z. Pero no puede ser... K. Esperar, no es K. No está definida en K, pi más pi medios. Es decir, K pi, ¿qué es? Es un múltiplo de pi, que es el periodo, ¿vale? Entonces, lo copié y luego. El 0 está aquí, ¿no? No está definida en pi medios. Tampoco está definida en menos pi medios, ¿vale? Es decir, estos valores no los puedes alcanzar. Mirad, ya me estoy enfadando, ¿eh? Esto es cortesía. Esto ni lo tenía que ver. Os lo tenéis que apañar vosotros. Si os cuesta lo estudiáis después, pero hacer el favor por lo menos de atender, hombre, que esto no es un cachondeo. ¿Que con algo os quedaréis? La tangente de 0 valía 0, porque el seno vale 0, ¿no? La diferencia entre el coseno y el seno y la tangente es que la tangente puede tener cualquier valor. Esto se os dijo el año pasado ya, que no tenía una restricción en valores. Con lo cual, lo que sí que os digo es que a medida que te aproximas a pi medios, el coseno se va haciendo 0 y te vas a aproximar a infinito, porque si ponéis en la calculadora dividir entre 0, aunque no esté definido, es que vas a infinito. ¿Vale? Como el seno es positivo, si os dais cuenta, en pi medios, que estás aquí, cuando te vas aproximando a él, estás en el primer cuadrante, ¿lo veis? Tanto el seno como el coseno son positivos, con lo cual te vas aproximando a infinito positivo. Es decir, vas haciendo así. Y no tocas nunca pi medios. Sin embargo, cuando estás en menos pi medios, aproximándote a él, estás yendo hacia allá, hacia abajo. Ahí me podéis decir, o lo sabéis, cómo es el seno y el coseno con coordenadas. Que el coseno, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Y el seno? Entonces, si tienes negativo entre positivo, ¿qué te da? Negativo, ¿no? O sea que ahí no te aproximas a más infinito, sino a menos infinito. Y luego te repites, es decir, tú coges, si os dais cuenta, la longitud de este intervalo es pi, porque la longitud de 0 a pi medios vale pi medios y la longitud de 0 a menos pi medios es pi medios, y pi medios más pi medios es pi, ¿vale? Por eso se repite en estos intervalos, es periódica de periodo pi. Aparte, si os dais cuenta, se ve aquí que es impar. ¿Por qué? Si yo la subo, como os he dicho, la reflejo como un espejo, ¿no? Me daría para allá. Y luego, si la doblo por el eje Y, coincide. O sea que es impar y periódica de periodo pi. Lo que quiere decir que si este es pi medios, y yo sumo pi a pi medios, aquí obtendría un 2 y un 2, me quedaría 3 pi medios, ¿no? O sea, que si aquí está 3 pi medios, se repetiría otra vez el dibujito, ¿no? En una franja de pi se vuelve a repetir. Aquí habría un 0
y aquí iría para allá, y aquí iría para allá. En otra franja, en este caso menos 3 pi medios, ocurriría lo mismo. En el punto medio habría un 0, ¿lo veis? Por acá iría a infinito y por allá a menos infinito. Y se repetiría así siempre. Entonces, estos puntos de aquí, ¿quién son? Son el 0. ¿Y qué le hago para saber el siguiente? Le sumo pi, porque es el periodo. 0 más pi, ¿no? Sumándole pi me daría 2pi. Ahí va a haber otro 0. ¿Dónde va a haber más ceros? Si le resto pi, porque es el periodo. Este sería menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etcétera, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, cortamos al eje X en X igual a pi k, en múltiplos de pi. ¿Cómo lo veo? Empiezo por 0, le sumo pi, o le resto pi, le vuelvo a sumar pi, ¿no? Pi más pi, 2pi, ¿no? Etcétera. Además, no hay máximos ni mínimos, ¿lo veis? Tenemos infinitas asíntotas, líneas que no toco, tengo infinitas, ¿no? Vamos a ver dónde está la primera. Por ejemplo, la primera he dicho que estaba en pi medios, ¿no? ¿Y cuál es el periodo? Pi, ¿no? ¿Por dónde va a estar la siguiente? En pi medios más pi. ¿Y la siguiente? En pi medios más pi, y la siguiente, etcétera, ¿no? ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Pica, ¿no? Te queda pi medios, la siguiente está en pi medios más pi, y también para allá, ¿no? Sería pi medios menos pi medios menos pi, ¿vale? Al restarle a pi medios pi, te quedan menos pi medios y ya te da esta. ¿Sí? Así que no hay que hacer una para la derecha y otra para la izquierda, sino que ahí con la formulita que os he puesto ya están todas, ¿vale? Y aquí lo dejamos y voy a hacer un sumario antes de que vayáis al recreo. Hemos visto líneas rectas, ¿verdad? Sí. Hemos visto parábolas, que ya podían ser para arriba, para abajo, para no sé qué. Hemos visto funciones racionales. Hemos visto esta interesante de aquí, que si os dais cuenta es impar. Hemos visto líneas rectas con agujeros, ¿no? Que también eran racionales. Hemos visto la raíz. Hemos visto el logaritmo. Hemos visto el seno y el coseno, ¿verdad? Y la tangente. Pues ya podéis hacer todos los ejercicios de la hoja de ejercicios. ¿Ha quedado claro? Excepto los correspondientes a la composición de funciones y a las inversas, que están al final. Todos los de tipos de funciones los podéis hacer. Y espero que los tengáis hechos para mañana. Porque ya teníais hechos